A los 2 años de matrimonio, la primera novia de Alejandro Vargas, Paloma Roca, regresó a España tras su divorcio. Esa noche, mi marido, que jamás había pasado una noche fuera, no volvió a casa. En el pasado, mi suegra Isabel me había ofrecido 5 millones de euros para que me fuera. Me negué. Ahora, he cambiado de opinión. Esta vez, sería yo quien pediría 10 millones y le concedería el divorcio. Después de todo, la nuera que esa anciana siempre había deseado era ahora una mujer divorciada y libre, así que seguramente se alegraría de que yo le dejara el camino despejado. A las 6 de la mañana, llamé a la puerta de la habitación de mi suegra. 10 minutos después, la familia Vargas se puso patas arriba. 2 horas más tarde, Alejandro Vargas recibió el acuerdo de divorcio con mi firma. Esa misma noche, mientras yo bailaba pegada a un joven atractivo en una discoteca exclusiva del barrio de Salamanca, los hombres de Alejandro Vargas cerraron el local entero. «Elena, ¿qué demonios es esta locura en lugar de preparar el desayuno?», gritó mi suegra mirándome furiosa desde el umbral de su puerta con su pelo permanentado y revuelto. «¿Y qué es esa falda tan corta? ¿Acaso pretendes deshonrar el apellido Vargas?», señaló mi minifalda, temblando de ira. A Alejandro le gustaban las mujeres puras como una azucena, pelo negro, blusa blanca y falda larga. Su madre, como un mantra, siempre decía: «Si te has convertido en la nuera de los Vargas, debes mantener la decencia y no enseñar las piernas y los brazos. Es una vergüenza para la familia». Durante 2 años de matrimonio, yo, Elena Fuentes, casi había olvidado que tenía unas piernas tan blancas y bonitas. Antes de que se echaran a perder, debía presumir de ellas ante el mundo, para no desperdiciarlas. Al ver que no respondía, creyó que me había vuelto a acobardar. Empezó a gritar, señalándome con el dedo: «Sube ahora mismo a cambiarte, baja a la cocina y prepara el desayuno. Hoy quiero una tortilla de patatas como Dios manda». Aparté su dedo de un manotazo. «Señora Vargas, hagamos un trato». «¿Cómo acabas de llamarme?». Me miró con una expresión extraña. «Elena, ¿te has vuelto loca?». Poco después, yo estaba sentada en el sofá, y la señora Vargas, frente a mí. Su pelo seguía algo desordenado y su rostro parecía pálido y demacrado. Aquella mujer, que siempre mantenía una apariencia elegante e impecable, había perdido los estribos por tercera vez en un día. «¿Estás diciendo que quieres 10 millones de euros a cambio de divorciarte de Alejandro?». «Sí». Mi cuñada, Carla Vargas, me miró con desprecio. «Elena, ¿de verdad crees que puedes divorciarte de mi hermano cuando lo amas tan locamente?». La ignoré y le hablé directamente a la señora Vargas. «Exacto. Hace 2 años, usted me ofreció 5 millones para que dejara a Alejandro. En aquel entonces, me negué. Ahora he recapacitado. Sin embargo, el valor de Alejandro se ha duplicado desde que se casó conmigo, así que es natural que mi valor también se duplique». «No es una petición excesiva, ¿verdad? Estás completamente loca». «¿Dónde está Alejandro?». «Que baje Alejandro». Me crucé de brazos, reclinándome en el sofá con una leve sonrisa. «No hace falta que lo llame. No vino a dormir anoche. Si no me equivoco, como la señorita Paloma Roca regresó ayer, habrán pasado la noche juntos». El rostro de la señora Vargas cambió visiblemente. Carla, en cambio, exclamó con alegría: «¡Ah! Ha vuelto Paloma. Con razón mi hermano parecía tan feliz ayer». La señora Vargas la fulminó con la mirada y Carla se calló de inmediato. Aunque no lo parezca, un escándalo de infidelidad no sentaría bien a la familia. «A usted siempre le ha gustado ella, ¿no? Ahora tiene la oportunidad de que se convierta en su verdadera nuera». 10 millones de euros. No es excesivo, ¿verdad? Golpeé suavemente la mesa y deslicé hacia ella el acuerdo de divorcio que había preparado. «Si usted está de acuerdo, no tocaré ni un céntimo de los bienes gananciales». La señora Vargas tomó los documentos de inmediato. Efectivamente, estaba claramente estipulado que Elena Fuentes se iría sin nada más que lo opuesto, sin reclamar ninguna pensión compensatoria. Aún así, me miró con recelo. «Elena, ¿qué estás tramando? No es propio de ti rendirte tan fácilmente». Negué con la cabeza y suspiré. ¿Cómo podría explicárselo? Imagínese que alguien usara su cepillo de dientes para limpiar el inodoro. ¿Querría volver a usarlo? Mi analogía logró asquearla con éxito. Me miró con repugnancia. «Claro, con ese origen humilde que tienes, hasta tu forma de hablar es vulgar. Con razón Alejandro no ha conseguido quererte en 2 años. ¿Cómo vas a compararte con Paloma? Por eso mismo le estoy dando una oportunidad. Piénselo bien». «Mamá, ¿qué más hay que pensar? Es una oportunidad de oro». «Acepta rápido», insistió Carla. Ella era muy amiga de Paloma, y desde el principio me había visto como una intrusa. Pero no importaba. Antes la soportaba por ser mi cuñada,
pero ahora que seríamos extrañas no tenía por qué aguantarla más. 10 minutos después, recibí el dinero. Subí y bajé con la maleta que ya había preparado. En la planta baja, casi toda la familia Vargas estaba sentada en el salón. Incluso mi suegro, el señor Ricardo, un hombre siempre estricto y silencioso. La verdad es que él nunca me había tratado mal. Jamás me había puesto las cosas difíciles y se había preocupado por mi familia. Por eso, antes de irme, me acerqué a él y le di un abrazo sincero. Señor Ricardo, supongo que esta es la última vez que lo llamo así. Por favor, cuide mucho de su salud. Abríguese bien en invierno por sus piernas y pida al servicio que le preparen caldos con sustancia más a menudo. Vi las canas que salpicaban su cabello. Suspiró levemente y me hizo un gesto para que me acercara. Delante de todos, me entregó una tarjeta. Aquí también hay 10 millones de euros. No es mucho, pero llévatelo. Por dentro grité de alegría. Había perdido un marido y el amor. Pero tenía 20 millones de euros. Tardaría un buen rato solo en contar los ceros. Mi padre tardaría 20 años de trabajo duro en ganar ese dinero. No lo rechacé y lo acepté con gratitud. Muchas gracias, señor Ricardo. Qué descaro, murmuró Carla. En ese momento mi humor había mejorado tanto que no merecía la pena discutir con ella. Guardé bien la tarjeta, me despedí de mi suegro y salí de la casa arrastrando mi maleta. 2 horas después, los papeles del divorcio con mi firma llegaron a la oficina de Alejandro Vargas, entregados por su asistente. Señor Vargas, es el acuerdo de divorcio que ha enviado la señora. Ha dicho que la llame cuando lo haya firmado. Alejandro estaba tan ocupado que ni siquiera levantó la vista. Déjalo ahí, estoy ocupado. Señor, creo que debería echarle un vistazo, añadió el asistente en voz baja. Alejandro frunció ligeramente el ceño, pero al ver las palabras acuerdo de divorcio en letras grandes sobre el papel blanco, la mano que sostenía la pluma se detuvo. Tomó las finas hojas y pasó las páginas, su mirada deteniéndose finalmente en la firma Elena Fuentes. Sin embargo, apenas unos segundos después, Alejandro le devolvió los documentos al asistente. Llama a esa mujer y dile que estaré en casa a las 8 de la tarde. Pero, esta noche también tiene la fiesta de bienvenida de la señorita Paloma Roca. La mirada de Alejandro brilló con frialdad. Vete. El asistente no se atrevió a demorarse y respondió apresuradamente. Por desgracia para él, yo había bloqueado a Alejandro y a todo su círculo. Si el pastor alemán de la familia hubiera tenido una cuenta de Instagram, también lo habría bloqueado. Señor, creo que la señora ha bloqueado mi número. La voz del asistente temblaba. El rostro de Alejandro se ensombreció aún más. Cogió su móvil y marcó él mismo el nombre de Elena. Desgraciadamente, no sabía que él había sido el primero en la lista de bloqueados. Dejó el teléfono, sacó un paquete de cigarrillos del bolsillo y se encendió uno. Sal de aquí. Después de fumar el cigarrillo entero, Alejandro intentó serenarse y volver a concentrarse en el trabajo, pero entonces recibió una llamada de Carla. Hermano, tengo una noticia bomba. Por fin te has librado de esa lapa de Elena. Ahora podrás hacer realidad tu amor con Paloma. Ya no tendrás que evitar volver a casa para no verla. ¿No estás feliz? ¿Sorpresa? Carla, habla claro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho Elena ahora? Alejandro se levantó de un salto, aflojándose la corbata con nerviosismo. Solo por no haber vuelto a casa una noche, Elena había montado todo este lío. ¿Acaso no había pensado en las consecuencias si él firmaba esos papeles? Hermano, Elena le ha pedido a mamá 10 millones de euros a cambio de divorciarse de ti. Ya se ha ido, pero solo se ha llevado sus cosas. No ha tocado nada de la familia Vargas. Supongo que al menos tiene algo de conciencia. Hermano, tengo que contarle esta buena noticia a Paloma. Mientras Carla parloteaba emocionada, el teléfono se cortó. Alejandro cogió su chaqueta y salió directamente. ¿Dónde está Elena?, le preguntó a su asistente. Lo siento, señor. Nadie lo sabe. La señora ha bloqueado todos nuestros números. Alejandro sintió que la ira le subía a la cabeza, pero era un hombre con un gran autocontrol. Rápidamente recuperó la compostura. Dijo que la llamara cuando firmara, ¿no? El asistente, observando su expresión, respondió con cautela. La señora dijo que si usted firma, pueden encontrarse el lunes a las 9 de la mañana en el registro civil, y que no se le ocurra llegar tarde. Alejandro se quedó allí de pie, con el rostro cada vez más sombrío. Al cabo de un rato, se quitó las gafas y se las entregó a su asistente. Averigua el paradero de la señora. Infórmame en cuanto sepas algo. Sí, señor. Prepara la reunión. Tras decir esto, Alejandro dio media vuelta y entró en su despacho. El proyecto de hoy era crucial y determinaría la dirección del Grupo Vargas para los próximos 5 años.
Había trabajado día y noche, incluso pasando la última noche en vela en la oficina para terminar la propuesta. Aunque Elena estaba armando un escándalo, no podía permitirse seguirle el juego en sus niñerías. Para Alejandro, el trabajo siempre era lo primero. Lo que pasara con la familia Vargas me traía sin cuidado. Tampoco me interesaba lo que pensara Alejandro. En ese momento estaba en el apartamento que mi padre me había comprado antes de casarme, abrazando un oso de peluche y llorando a mares. Elena, ya deja de llorar, dijo mi mejor amiga. Ana, pasándome un pañuelo, harta de la situación. Tomé el pañuelo, me sequé las lágrimas y volví a abrazar el oso para seguir llorando. Me he divorciado. Una divorciada a los 25. Mi vida es una tragedia. Si en el futuro tengo que volver a casarme y no encuentro a un hombre más rico que Alejandro, todas las señoritas de la alta sociedad de Madrid se reirán de mí. Esta noche vamos a ahogar las penas. La hermana de una amiga acaba de abrir una discoteca y dicen que allí se reúnen todos los solteros de oro de Madrid. Levanté la vista hacia Ana, con los ojos enrojecidos. ¿Son guapos de verdad? ¿Más guapos que Alejandro? Tía, aunque fueran más feos, al menos serían más jóvenes. Tendrían más energía y sabrían consolarte mejor. ¿No has oído el dicho de que un universitario es más firme que un diamante? Ana, con ganas de darme un coscorrón, me levantó del suelo. ¿Vas a ponerte ahora mismo un vestido sexy y bonito y venir conmigo a desestresarte con un yogurín, o no? Dudé un momento y asentí. Hacía 2 años y un mes que no me ponía un vestido sexy. Antes de casarme con Alejandro, yo también me paseaba por la calle a diario con pantalones cortos y blusas. La primera vez que conocí a Alejandro fue en una cita a ciegas que mi padre me obligó a aceptar. Yo apenas tenía 20 años y él rozaba los 30, lo que me disgustaba enormemente. Y, como era de esperar, en pleno verano, apareció en la cita con traje y corbata, como si acabara de salir de una negociación internacional. Yo, en cambio, llevaba el pelo teñido de rosa, una blusa sin tirantes y unos pantalones cortos. Mi padre casi se desmaya al ver mi pelo. Intentó balbucear algunas excusas a Alejandro, pero no le salían las palabras. Alejandro, sin inmutarse, se levantó cortésmente y me retiró la silla. Como no tenía ninguna intención de casarme, me comporté como me dio la gana. Me concentré en comer y beber, sin mostrar el más mínimo decoro. Mi padre me lanzaba miradas de advertencia, pero yo fingía no verlas. Al final de la comida, por cortesía, Alejandro me acompañó a casa. Era un hombre reservado y yo estaba en plena edad de salir de fiesta, así que pensé que la cosa no iría a más. Sin embargo, a los pocos días, volvió a pedirme una cita. Mi padre sonrió de oreja a oreja. Parece que le has causado una muy buena impresión. Es muy probable que esta boda salga adelante, dijo. Yo grité furiosa. Le gusto a él, pero a mí no me interesa. Viejo verde a saltacunas. Mi padre me calló con una sola frase. ¿Que no te gusta? Mi rival, el viejo Herrera, está moviendo cielo y tierra, incluso contratando casamenteras, para casar a su hija con él. Al oír eso me encendí. ¿Mónica Herrera lo quiere? Entonces tengo que arrebatárselo. Empecé a salir con Alejandro. Al principio, solo era para darle una lección a Mónica, pero a los pocos meses, caí en la trampa del amor. Me enamoré de Alejandro. Loca ardientemente me lancé a las llamas. El amor me hizo perderme a mí misma. Él, con su calma, lo controlaba todo, e incluso me convirtió en la hija ideal que mi padre siempre había soñado. Pelo negro, vestidos largos. Como a él le gustaba, yo cambié encantada. Hasta que un día, en su ordenador, descubrí una foto suya con Paloma Roca de sus años de universidad. Paloma, haciendo honor a su nombre, llevaba un vestido blanco y el pelo negro, rebosando pureza. En la foto había otro chico, pero ella estaba entre los dos. Sin embargo, para mí, era como si no hubiera nadie más. Me quedé absorta en la tímida sonrisa que Paloma le dedicaba a Alejandro. Resultó que a Alejandro no le gustaba Elena con el pelo largo y vestido blanco. En su corazón, como en el de tantos otros hombres, había un primer amor, aburrido y corriente. Pero en aquel momento, lo amaba tanto que no me atreví a preguntarle. Tenía miedo de que, al hacerlo, la felicidad que tenía en mis manos estallara como una pompa de jabón. Además, antes de que Alejandro y yo nos casáramos, Paloma ya se había casado, lo que siempre consideré un alivio. Pero ahora, Paloma había vuelto, divorciada. Al pensar en cómo Alejandro la había cuidado la noche anterior, en que seguramente habían estado juntos toda la noche, sentí que las lágrimas volvían a asomar. Ana me arrastró rápidamente al vestidor, rebuscó en mi armario y sacó un vestido negro ajustado especialmente sexy, poniéndomelo en las manos. También sacó en secreto un conjunto de lencería nuevo. Ponte esto. Últimamente has adelgazado y estás hecha un figurín. Con esto tendrás el pecho realzado,
la cintura de avispa y harás que hasta los curas se giren. Apreté la ropa contra mí y miré a Ana con los ojos llorosos. ¿Estará bien? Ahora soy una divorciada. ¿No debería vestir más recatada? Ana me fulminó con la mirada, como si fuera a pegarme. Elena, solo tienes 25 años. Los 25 es la edad más espléndida de una mujer. Si quieres vestir recatada, hablamos cuando tengas 52. Vale. Dos mujeres de 25 años, una de negro y otra de blanco, con vestidos ajustados y escotados, y unos tacones de aguja de vértigo, entraron en la discoteca contoneándose con elegancia. Al principio me sentí un poco rara. Después de 2 años vistiendo de forma recatada, de repente ir tan sexy y llamativa se me hacía extraño. Pero después de un cóctel, empecé a cambiar de opinión. Había firmado los papeles del divorcio, y seguro que Alejandro también los habría firmado encantado. La semana que viene iríamos al registro civil y se acabaría todo. A partir de entonces no tendríamos nada que ver. Seguramente la razón por la que aceptó casarse conmigo tan de repente fue por el dolor de que Paloma se hubiera casado. Me mordí el labio, conteniendo las lágrimas a la fuerza. Me aparté de la barra y hasta me bajé un poco más el escote del vestido. Tambaleándome, fui a coger la mano de Ana y nos dirigimos a la pista de baile. En la pista, parejas de hombres y mujeres bailaban pegados apasionadamente. Pronto me relajé y recuperé la sensación de dejarme llevar. Un chico guapo se acercó a hablarme. Le eché un vistazo. No estaba mal. Sus ojos se parecían un poco a los de Alejandro, así que extendí la mano y lo agarré por el cuello de la camisa. Él me rodeó la cintura al instante y bailamos pegados, como las otras parejas. Nunca había estado tan cerca de un desconocido, y por un momento, instintivamente quise apartar su mano. Pero de repente, la música se cortó en seco. Toda la gente de la discoteca se giró sorprendida. De pronto, hombres de traje negro, con aspecto de guardaespaldas, irrumpieron en el local. Los camareros y el personal de seguridad fueron arrinconados. Los guardaespaldas rodearon la pista de baile. ¿Qué hacen? ¿Qué está pasando? ¿Buscan a alguien? La borrachera se me pasó de golpe. Sin duda venían a por alguien. ¿A por mí? Ya veía a Alejandro Vargas caminando entre la multitud. Se acercaba con sus largas piernas sin dudar. No llevaba gafas y su expresión era extremadamente fría. El corazón me dio un vuelco. Instintivamente, intenté esconderme detrás de la gente, pero la afilada mirada de Alejandro ya había atravesado la multitud y se había fijado en mi rostro. Estaba tan asustada que ni siquiera pude mirarlo directamente. Me di la vuelta de inmediato para huir. Elena. Alejandro pronunció mi nombre. Lo conocía. Cuanto más enfadado estaba, más calmada era su voz. Al principio de nuestro matrimonio, cuando me pilló bebiendo a escondidas, me llamó por mi nombre con la misma voz tranquila. Recuerdo aquella noche vívidamente. Después, estuve 2 días sin poder moverme de la cama. Gracias a eso, aprendí una lección que recordaría toda mi vida, y durante un tiempo obedecí sus palabras dócilmente. Alejandro, satisfecho, me compró un montón de joyas caras para contentarme. Mis pies se quedaron clavados en el sitio. Fue entonces cuando me di cuenta de que el joven de antes todavía tenía la mano en mi cintura. En un instante se me erizó el vello de todo el cuerpo y empecé a temblar. Alejandro frunció el ceño, su rostro extremadamente severo. Dio un paso adelante, y los guardaespaldas que lo seguían abrieron paso entre la multitud. Su mirada recorrió mi rostro, mi cuello blanco, mis delgadas clavículas, y finalmente se detuvo en mi estrecha cintura. O, para ser exactos, en el brazo del joven que descansaba allí. Sentí un mal presentimiento de inmediato. Justo cuando iba a abrir la boca, Alejandro extendió la mano de repente, agarró la muñeca del joven y lo empujó bruscamente a un lado. Se oyeron pequeños gritos de sorpresa entre la multitud. Encogí el cuello. Como una codorniz asustada, mi mirada vacilaba. Tenía miedo de que Alejandro se enfadara. Para ser exactos, lo amaba tanto que me preocupaban enormemente sus emociones. Si él estaba de mal humor, sentía que el mundo entero se derrumbaba. Pero ahora era diferente. Estábamos divorciados. Al pensar eso, saqué fuerzas de flaqueza. De repente, levanté la cabeza y lo miré directamente a los ojos. En la pista de baile solo había un foco de luz que venía de arriba. Mis hombros y mi espalda blanca quedaban completamente al descubierto. Los guardaespaldas y el asistente de Alejandro eran discretos y no se atrevían a mirarme. Pero esa noche, muchos otros hombres me habían visto. Nunca había visto el rostro de Alejandro tan aterrador. Incluso tuve la ilusión de que le habían arrebatado su tesoro más preciado. Pero yo, Elena Fuentes, nunca había sido su tesoro. Sentí que se me enrojecían los ojos. Reprimiendo el dolor de mi corazón, levanté la barbilla con firmeza.
Señor Vargas, ¿necesita algo de mí? Alejandro me miró fijamente durante unos segundos, con una mirada insondable. De repente, se quitó la chaqueta, se acercó y me la puso por encima. Incluso la abrochó firmemente, envolviéndome por completo. Luché por liberarme, pero él, con una sola mano, me mantuvo firmemente sujeta en sus brazos. Elena, si tenemos algo que hablar, lo haremos en casa. Pude sentir claramente cómo contenía su ira mientras me hablaba, pero eso solo me entristeció más. Probablemente había venido a buscarme porque pensaba que lo había dejado en ridículo. Después de todo, el proceso de divorcio aún no había terminado, así que yo seguía siendo la señora de Vargas. Señor Vargas, no voy a volver con usted, rechacé con firmeza, intentando zafarme de sus brazos. Alejandro frunció el ceño y apretó ligeramente mi hombro por encima de la chaqueta para que no me la quitara. Elena, ¿hasta cuándo vas a seguir con esto? No estoy montando una escena. Ya lo he decidido y he firmado el acuerdo de divorcio. Señor Vargas, no me diga que no sabe leer. A nuestro alrededor reinaba un silencio sepulcral. Incluso los asistentes de confianza de Alejandro me miraban atónitos, incrédulos. Volví a apartar su mano y le arranqué la chaqueta con fuerza, arrojándosela encima. Así que ya no tenemos nada que ver. No se meta en mis asuntos. Mi acción, sin duda, lo enfureció al extremo. Su rostro se volvió cada vez más gélido, y yo temblaba de miedo por dentro. Temía que, al haberlo humillado, perdiera el control y me pusiera la mano encima. Durante nuestro matrimonio, nunca me había dicho una palabra más alta que la otra, pero me mordí el labio, tratando de no doblegarme, aunque las lágrimas caían sin control. Era culpa de Ana, por haberme maquillado tanto. Tenía miedo de que se me corriera el maquillaje. Si se corría, parecería un fantasma. Ya no tuve el valor de mirar a Alejandro a los ojos. Cada vez que lo veía, me sentía desolada. Mi corazón se ablandaba y no podía soportar la idea de dejarlo. Era demasiado guapo, especialmente cuando estaba enfadado. Era el hombre que encajaba perfectamente con todas mis fantasías y gustos. Pensándolo bien, quizás la razón por la que a veces lo provocaba a propósito era esa. Cada vez que, con el rostro frío, se desabrochaba la camisa, me empujaba contra la pared con una mano, me sujetaba la barbilla y me besaba apasionadamente, diciendo Elena, «De verdad necesitas que te dé una lección». Mi corazón latía como el de una adolescente en su primer amor. Durante los 2 años de matrimonio con Alejandro, seguí sumida en la fiebre del amor. Mi obsesión por él se hacía más profunda cada día. Él era frío y rara vez sonreía. Mi padre decía que era la expresión de un hombre maduro y sereno, pero yo sabía muy bien que era porque no me amaba. Bueno, no es que me odiara por completo. Cuando estaba en casa, si no tenía la regla, casi todas las noches quería cumplir con sus deberes conyugales. Pero, ¿qué importancia tenía eso? Es un hombre de 30 y tantos años, en la plenitud de su vigor. Su esposa, yo, era simplemente una herramienta legal y conveniente. Vivía en una fantasía, pero al mismo tiempo era dolorosamente consciente de la realidad. Sabía que estaba caminando paso a paso hacia el borde de un precipicio. El día que ya no me necesitara, seguramente caería al abismo. Tengo miedo al dolor y a la muerte. Y ahora que tengo 20 millones de euros, con más razón no puedo morir. Por eso tenía que dejarlo. No podía seguir embelesada por él. Tragué mis lágrimas, respiré hondo y desvié la mirada. Señor Vargas, si no tiene nada más que hacer aquí, por favor váyase. Este lugar no es apropiado para alguien de su estatus. Era cierto. Desde el día en que me casé con él, mi forma de vestir, mi peinado, mi maquillaje, mi forma de hablar, mi risa, e incluso los lugares a los que podía ir, todo estaba estrictamente limitado. Si me desviaba lo más mínimo, su madre me acusaba de inmediato de tener un origen humilde, de no estar a su altura y de avergonzar a la familia. La discoteca, un lugar que no había pisado en 2 años y medio. Pero ahora que ya no era su esposa, él ya no tenía derecho a controlarme. Quizás fue por mi aspecto lloroso, pero la expresión de Alejandro se suavizó un poco. Elena, si estás enfadada conmigo, al menos deberías decirme por qué. ¿Por qué? Pensé para mis adentros. ¿Y te atreves a preguntar por qué? Guardas fotos de tu primer amor en el ordenador. Movilizas a los mejores abogados del Grupo Vargas para ayudar a Paloma en su divorcio internacional. Y el año pasado, en mi cumpleaños, dijiste que tenías una reunión importante en el extranjero a la que no podías faltar. Y al final te vi en una foto de Instagram que subió Carla, tomando el té con Paloma. Mientras yo pasaba mi cumpleaños sola y triste, tú estabas al lado de la mujer que amas. Me convertiste en un clon de Paloma para calmar tu anhelo.
Amando a otra, me exigías cada noche. Durante 2 años de matrimonio, no me dejaste quedar embarazada, con la excusa de que yo aún era joven y no era el momento de ser madre, que tú tampoco estabas preparado. En realidad, era porque no querías ataduras, para poder deshacerte de mí fácilmente más tarde y casarte con la mujer que realmente amas. En cuanto Paloma se divorció y regresó, dejaste de volver a casa. ¿Y ahora que he hecho lo que querías? ¿Me preguntas por qué? La amargura llenó mi corazón. Un nudo de resentimiento me subió del pecho a la garganta, impidiéndome pronunciar una sola palabra. Solo podía dejar que las lágrimas cayeran en silencio. Quizás porque lloraba de forma tan desconsolada, la expresión de Alejandro se suavizó un poco más. Elena, vámonos a casa. Se acercó de nuevo y me volvió a poner su chaqueta sobre los hombros. Sollozando, lo empujé con todas mis fuerzas. Alejandro, no me toques. Me das asco cuando me tocas. Él no dijo nada más. Me miró fijamente con el rostro ensombrecido. Su mirada era tan oscura y aterradora que me hizo sentir como si yo fuera la traidora en este matrimonio. Llorando, no pude seguir mirándolo. Cogí la mano de Ana y salí de allí tambaleándome. Alejandro no me siguió. Mientras me iba, oí sonar el timbre de su teléfono. Su diga fue extremadamente tierno, pero para mí sonó terriblemente discordante. Seguramente era Paloma. Ahora podrían tener su cita sin interrupciones. Esa noche dormí en casa de Ana. Después de ducharme, me tiré en la cama, apagué el móvil, abracé una almohada, lloré hasta quedarme sin lágrimas y me dormí como un tronco. Ana me entendía. Sabía que en ese momento no quería que nadie me molestara. Aparte de traerme la comida, no me preguntó nada. El lunes por la mañana, me levanté temprano, me duché, me puse mis cremas y me vestí con un vestido rojo de tirantes. Ana se ofreció a llevarme al registro civil, pero me negué. Este era el punto final de mi relación con Alejandro. Aunque fuera solo para recibir los papeles del divorcio, quería terminarlo con mis propias manos. Por fuera, parecía segura de mí misma. Un maquillaje radiante me daba un aspecto vital, como a una joven inocente, pero nadie sabía lo destrozada que estaba por dentro. Antes de salir, encendí el móvil. Entre innumerables mensajes y llamadas perdidas, solo había un mensaje de WhatsApp sin leer, de Alejandro. Era el que me había enviado la noche anterior, y solo decía: Elena, te espero el lunes a las 9 en el registro civil. Una sola frase casi me derrumba. Mis manos temblaban al sostener el móvil, pero contuve las lágrimas. No quería tener que quitarme el maquillaje y volver a empezar. Debía divorciarme con mi mejor aspecto. Mi archienemiga de toda la vida, Mónica Herrera, seguro que estaba esperando a verme humillada. Y esa tal Carla también estaría esperando con las garras afiladas para disfrutar del espectáculo. Aunque me convirtiera en una divorciada, debía ser la divorciada más guapa de todo Madrid. La verdad es que mi relación con Carla no siempre había sido tan mala. Después de casarme con Alejandro, a veces íbamos de compras juntas. Yo le compré algo de ropa y joyas. Una vez, vio unos pendientes de jade que Alejandro me había regalado y me suplicó que se los diera con todo tipo de halagos. Mi corazón se ablandó y, aunque me dolió, se los di. Sin embargo, cuando Alejandro la vio con los pendientes, le dijo una sola cosa: devuélvele esos pendientes a tu cuñada. Tu piel no es tan blanca como la suya. El jade no te favorece. Esa sola frase rompió oficialmente nuestra relación. Es fácil convertirse en enemigas mortales entre mujeres. Solo hace falta que alguien diga: tú no eres tan buena como ella en esto. Incluso las amigas más íntimas pueden odiarse a muerte a espaldas de la otra. Durante 2 años, Carla me había provocado muchas veces, pero siempre lo soporté. Pero a partir de ahora, si volvía a buscarme las cosquillas, le daría una lección. Respiré hondo, me armé de valor y conduje hasta el registro civil. Llegué a las 8:40. Alejandro era un hombre metódico y de principios. Si dijo a las 9, no se desviaría ni un minuto. Y así fue. Exactamente a las 9, su Bentley se detuvo frente al edificio. Salió del coche y caminó directamente hacia el mío. Yo también me puse las gafas de sol, abrí la puerta y bajé. Bajo el sol, pelo negro, labios rojos, piel blanca, vestido rojo. Ardía como una llama. Salí del coche y, sin mirarlo ni una vez, entré directamente. Alejandro me siguió hasta el vestíbulo. Me di cuenta de que éramos los únicos que veníamos a divorciarnos ese día. Alejandro, ¿acaso había vuelto a ser de las suyas y había despejado el lugar a propósito? Recordé lo que Ana me había insinuado esa mañana. La discoteca de su hermana había sido cerrada temporalmente por perturbar la armonía ciudadana. Una injusticia total. Pero si detrás de todo estaba la presión de Alejandro Vargas,
Nadie se atrevería a resistirse y no les quedaría más remedio que cerrar. Ana me susurró que el comportamiento de Alejandro parecía el de un marido celoso y enfadado por culpa de su esposa. Quizás no era del todo indiferente a mí. Me reí para mis adentros. Él y la familia Vargas solo estaban desesperados por salvar las apariencias. ¿Has firmado?, pregunté con la barbilla en alto. Alejandro parecía un poco pálido. ¿Por qué de repente quieres el divorcio? En lugar de responder, me hizo una pregunta. No es de repente. Llevo mucho tiempo pensándolo. Ahora podía enfrentarme a él con calma. Elena, ¿hay otra persona? Me quedé atónita. ¡Qué descaro! El que había estado tonteando con su antigua novia e incluso había pasado la noche fuera era él. Y ahora me acusaba a mí de ser la traidora. Alejandro, no me calumnies. Me miró con indiferencia. Si no hay otra persona, ¿por qué quieres el divorcio? ¿De verdad quieres que saque a relucir todas tus guarradas en este lugar público? Grité, pateando el suelo con frustración. ¿Qué guarradas he hecho yo? Levantó una ceja, todavía con su tono tranquilo, con un descaro que le llegaba hasta la médula. Sentí un odio tan grande que quise morderlo hasta matarlo. ¿Es por Paloma? Como si me hubieran tocado un punto débil, me callé al instante. Apreté los labios con fuerza y lo miré con los ojos enrojecidos. Sí, es por Paloma. ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Porque ha discutido con su marido? ¿Se ha divorciado y ha vuelto? ¿Tú tienes que hacer lo mismo? Elena, puedo tolerar que mi esposa sea caprichosa y que a veces se meta en líos fuera. Pero todo tiene un límite. Se frotó la frente con la mano, como si estuviera cansado. Deja ya este numerito y vuelve a casa conmigo ahora mismo. Sentí como si mi corazón fuera arrojado con indiferencia por él y pisoteado fríamente. Sigue pensando que estoy montando una escena, que estoy buscando pelea sin motivo. ¿Cómo podría hacerle entender? Quería decirle. Alejandro, Elena ya no quiere amarte. No quiere ser tu esposa. No quiere seguir siendo una persona a la que no aman ni le importan. Pero en ese momento, con solo ver su rostro ligeramente cansado, todavía me dolía el corazón. La camisa que llevaba la elegí yo, la corbata la compré yo, e incluso los calcetines y la ropa interior que llevaba los lavé yo con mis propias manos. Yo, que nunca le había lavado un calcetín a mi propio padre. Lo había amado tanto. Si ahora mismo me llamara cariño una sola vez, si me abrazara una sola vez, seguramente mi corazón se ablandaría y cedería. Pero él ya no tenía intención de consolarme, porque Paloma había vuelto. Un hombre solo es tierno y paciente con la mujer que ama. Pobre Elena, tu marido no te quiere. La relación entre él y Paloma me oprimía hasta ahogarme. Respiré hondo y, para proteger el último resquicio de mi orgullo, levanté la barbilla para no rendirme. Alejandro, ¿cuántas veces tengo que decírtelo para que lo entiendas? Quiero el divorcio. No hay lugar para la negociación. Elena, piénsalo bien. El divorcio no es un juego. Lo he pensado muy bien desde el principio. Desde el momento en que propuse el divorcio, no he dudado ni una vez. Me miró profundamente. Un momento después, soltó una breve risa, como si se riera de sí mismo. No entendí por qué se reía, ni quise entenderlo. Porque inmediatamente después dijo: de acuerdo. El proceso de divorcio fue muy rápido. Como no reclamé la división de bienes, todo fue extremadamente simple. Cuando el funcionario selló el certificado de matrimonio azul, Alejandro me miró por última vez. Yo tenía la mente en blanco y dije con frialdad: por favor, dense prisa. Tengo cosas que hacer. No dijo nada más, y rápidamente obtuvimos los certificados de divorcio. Cogí mi parte, me puse las gafas de sol y salí por la puerta. Alejandro parecía seguirme. Quizás era mi imaginación. Solo había una salida, así que él también tenía que ir por ese camino. Subí a mi coche y me fui. No lo miré ni una sola vez. En un semáforo, mientras esperaba, fue cuando por fin volví en mí. Miré el certificado azul en mi mano y me derrumbé. Me agarré al volante y lloré desconsoladamente. El coche de atrás, bloqueado por el mío, empezó a tocar el claxon, pero no me importó. Solo cuando un agente de tráfico golpeó mi ventanilla y me preguntó qué pasaba, logré recomponerme y marcharme de allí. Volví al apartamento que mi padre me había comprado antes de casarme, me duché, me cambié y me senté en trance, abrazando mi oso de peluche. Pero no habían pasado ni 10 minutos cuando mi móvil empezó a sonar como un loco. No tenía intención de cogerlo ni de mirarlo. Pero la persona que llamaba no parecía tener intención de parar, llamando cada pocos segundos. Con un dolor de cabeza insoportable, cogí el móvil para apagarlo, y vi el nombre: Mónica Herrera. Al instante, todas mis células de combate se despertaron. Cogí el móvil.
Como una pequeña fiera enfadada, mis ojos brillaban con recelo y ferocidad. ¿Mónica Herrera quería ver a Elena Fuentes humillada? Ni en sueños. Pulsé el botón de llamada. Todo mi cuerpo se puso en guardia. Pero la primera frase que gritó me dejó helada. Elena, ¿estás loca? ¿Cómo te atreves a divorciarte de Alejandro por Marcos Rey? Me quedé petrificada. ¿Marcos Rey? ¿Cuándo me he divorciado yo por Marcos Rey? Hacía siglos que no estaba con él. Fue mi primer amor, sí, pero éramos críos y no sabíamos lo que era el amor. Ahora apenas recuerdo su cara. Elena, ¿te han disparado en la cabeza? En cuanto Marcos Rey anuncia que ha roto con su novia y vuelve a España a montar un negocio, tú vas y montas el numerito de divorciarte de Alejandro. Mónica gritaba como una posesa al otro lado del teléfono. ¿Por qué se emocionaba tanto por mi divorcio? Si yo me divorciaba, para ella era una gran oportunidad, ¿no? Le gustaba tanto a Alejandro. Elena, ¿quién te crees que eres? Yo me moría por casarme con él, y tú te casas cuando quieres y lo dejas cuando te da la gana. Aparte de tener la piel un poco más blanca y ser un poco más guapa, ¿qué tienes tú que no tenga yo? ¿Por qué, cuando Alejandro estaba destrozado, te eligió a ti y no a mí? Mónica lloraba mientras me insultaba, y yo, sosteniendo el teléfono, sentía aún más ganas de llorar. Resulta que todo el mundo sabía que él se había casado de repente por despecho, y yo era la única que no lo sabía. Me casé con él como una tonta, emocionada. La noche antes de la boda no pude dormir de la emoción. Ahora que lo pienso, todo Madrid debió de verme como una estúpida. Colgué. Llegados a este punto, no me salía ni una lágrima. Miré fijamente el oso de peluche que tenía delante. Me lo había regalado en el día del niño del año que empezamos a salir, después de mucho insistir. Aunque a él le parecía una tontería, me lo compró él mismo. Lo apreciaba mucho y dormía abrazada a él todas las noches. Pero ahora ya no te necesito a ti, y tampoco a un oso de peluche como tú. Lárgate con él. Agarré al oso por la oreja, me levanté de un salto, abrí la puerta para tirarlo. Pero al abrirla, me encontré con un rostro familiar, amable y sonriente. Era Marcos Rey. Sonreía de oreja a oreja y me abrazó con los brazos abiertos. Elena, he vuelto. Justo en ese momento, detrás de él, la puerta del ascensor se abrió con un ding. La figura de Alejandro Vargas apareció gradualmente en mi campo de visión. El oso de peluche que sostenía en la mano cayó al suelo con un ruido sordo. Elena, ¿qué te pasa?, preguntó Marcos con dulzura. Todo mi cuerpo se había quedado rígido como una piedra. No podía decir nada, ni tenía fuerzas para apartarlo. Solo podía mirar fijamente a Alejandro, que estaba de pie, inmóvil. Su expresión era gélida. Marcos finalmente notó que algo iba mal, me soltó y se dio la vuelta. Su mirada, antes cálida, perdió la sonrisa al encontrarse con la de Alejandro. La mirada de Alejandro era como una fina capa de escarcha, capaz de congelar a cualquiera con solo tocarlo. Temblé, di un paso atrás tambaleándome, e intenté cerrar la puerta para esconderme. Pero Marcos me agarró de la mano. Instintivamente, me giré para mirar a Alejandro. Su rostro estaba terriblemente oscuro, sus labios apretados en una línea recta. Podía imaginar la fuerza con la que apretaba los dientes. Elena, dijo Alejandro, pero no continuó. Como si hubiera recibido una descarga eléctrica, me solté de la mano de Marcos de inmediato. No es lo que piensas. No sabía que estaba fuera. Solo abrí la puerta y me abrazó. Intenté explicarme, tartamudeando, pero cuanto más me apuraba, peor me salían las palabras. Señor Vargas, no sé qué decir. ¿Por qué estos dos hombres habían aparecido al mismo tiempo? Uno, mi exmarido recién divorciado. El otro, mi primer amor de la infancia. Irónicamente, hasta Mónica pensaba que me había divorciado por Marcos. Y lo más irónico de todo era que Alejandro me había pillado abrazada a mi antiguo amor justo después de divorciarnos. Estaba agotada de todo. Sentía que todo mi cuerpo se iba a desmoronar. Sin saber qué hacer, grité: «Me da igual, piensen lo que quieran». Dicho esto, me di la vuelta para entrar en casa. Pero de repente, todo se volvió negro, y el mundo empezó a dar vueltas. En ese instante, cientos de novelas románticas que había leído en mi adolescencia pasaron por mi mente. Inteligentemente, me dejé caer en dirección al oso de peluche. Por si nadie me cogía, al menos dolería menos. Elena. Cerré los ojos. Oí a Marcos llamar mi nombre con preocupación, pero la persona que me recogió en sus brazos tenía un aroma familiar y reconfortante, una mezcla de tabaco suave y cítricos. Esos brazos eran firmes y fuertes, y me sostuvieron justo cuando estaba a punto de caer. Era Alejandro. Me sentí aliviada al instante y mantuve los ojos cerrados hasta que estuvimos en el coche.
Cuando oí a Alejandro gritarle al chofer que fuera directo al hospital, abrí los ojos. Le tiré suavemente de la manga. Él bajó la cabeza para mirarme y yo me aparté de sus brazos. Estaba fingiendo. Estoy bien. No hace falta ir al hospital. Elena. Su rostro se ensombreció. Evité su mirada y murmuré. Lo de antes fue un malentendido. No sabía que estaba en la puerta. En cuanto abrí, me abrazó. Y antes de que pudiera empujarlo, llegaste tú. ¿Me lo estás explicando a mí? Claro. No voy a dejar que me acusen injustamente de traición. Lo miré directamente a los ojos. Además, hace mucho que rompí con él y no hemos tenido contacto desde entonces. El divorcio no tiene nada que ver con él. ¿Ya lo estás defendiendo? ¡Qué tontería! Solo estoy diciendo la verdad. Elena, será mejor que no intentes engañarme. La voz de Alejandro era fría como el hielo. Si estás bien, baja del coche. Sentí como si alguien me hubiera apuñalado con fuerza en el corazón. Me mordí el labio y miré de reojo su perfil irrealmente hermoso. La mandíbula afilada, cada línea rebosaba masculinidad. Me encantaba su nuez. Especialmente cuando teníamos relaciones, si le daba un ligero beso en el cuello y le mordisqueaba la barbilla, se volvía aún más intenso. Solo que ahora, pensar que Paloma probablemente también lo había hecho, me daba asco. Abrí la puerta del coche y me bajé. No dije nada, ni miré hacia atrás. Por eso no vi que Alejandro, desde el otro lado del coche, no dejaba de mirar mi espalda. Su mirada no se apartó hasta que desaparecí por completo de su vista. Mi estado de ánimo estuvo por los suelos durante una semana. Durante ese tiempo, Marcos intentó contactarme de todas las formas posibles, pero lo rechacé todas. No salí de casa. Hasta que Ana me llamó para ir de compras y tomar el té. Compramos como locas. Bolsos, vestidos. Definitivamente, no hay nada que alegre más a una mujer que ir de compras. Pedí un batido de taro grande y, justo cuando iba a meter la pajita, una sombra esbelta apareció frente a mí. Levanté la vista y vi a Paloma. Me miraba con una expresión ligeramente culpable. ¿Elena? Su voz era ligera como el viento. La examiné. Pelo negro. Vestido largo beige. Maquillaje ligero. No era una belleza deslumbrante, pero era pura y dulce. El tipo de mujer que gusta mucho a los hombres. Pero no éramos amigas. ¿Por qué me llamaba por mi nombre con tanta naturalidad? ¿Qué desea? ¿Podemos hablar un momento? No. Elena, sé que lo has pasado muy mal por mi culpa. Su voz temblaba. Apenas había dicho 4 palabras y ya estaba a punto de llorar. No. Si llora, Alejandro vendrá a estrangularme. Dejé rápidamente el batido y cambié de tono. Señorita Roca, ¿qué tiene que decirme? Aquel rincón parece más tranquilo. Vayamos allí. Paloma, con los ojos enrojecidos como un conejito, asintió dócilmente. Sí, de acuerdo. Ana y yo nos miramos. Leímos una palabra en los ojos de la otra. Vaya. Con razón Alejandro la cuidaba tanto. Con este estilo de flor de loto frágil, si yo fuera un hombre, también se me ablandaría el corazón. Me sentí amargada. Hubo un tiempo en que yo también intenté hacerme la dócil para ganarme el corazón de Alejandro. Pensándolo bien, fui una tonta. Mira a Paloma, tan naturalmente dulce. Con razón, después de 2 años entregándole mi cuerpo innumerables veces, él no me amaba. La seguí. Su forma de caminar con tacones era elegante como un loto. Yo, con mis shorts y mi camiseta, y el pelo recogido en un moño, parecía una adolescente que aún no había pasado la pubertad. Se me cayeron los hombros. Pero frente a la preferida, por mucho que me arreglara, Alejandro no se daría la vuelta. Así que mejor ser yo misma. Se respira más fácil. Elena, sé que tú y Alejandro os habéis divorciado por mi culpa. En cuanto nos sentamos, Paloma fue directa al grano. Dios mío, esto era exactamente el comienzo de las 300 novelas románticas que había leído. Sonreí de oreja a oreja y la miré. Sí, es cierto, es por tu culpa. Ella se detuvo un momento, sus ojos se enrojecieron y me tomó la mano suavemente. Elena, no me malinterpretes. Alejandro y yo solo somos antiguos compañeros de universidad. Me ayudó por los viejos tiempos. Además, si hubo algo entre nosotros, fue hace mucho tiempo. No tienes que preocuparte. Que te hayas divorciado de repente me pesa en el corazón. Si he causado alguna desavenencia entre vosotros, de verdad que no podría perdonármelo. Si tan consciente eres, ¿por qué te acercaste tanto a un hombre casado? Si te sientes culpable, ¿por qué dejaste que se quedara en tu casa? ¿Te sentías cómoda usando al marido de otra? Se detuvo de nuevo. Elena, es un malentendido. ¿Qué malentendido? ¿Qué solo charlabais tapados con la manta? Me divorcié, estaba mal anímicamente.
Y con el jet lag después de volver, Alejandro se preocupó y por eso se quedó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Elena, de verdad, entre Alejandro y yo no hay nada, estamos limpios. Si hubiera habido ese tipo de sentimientos, me habría casado con él hace mucho tiempo. Elena, Alejandro está en un momento crucial de su carrera y está muy ocupado. No montes escenas en momentos como este. Ya tienes 25 años, no eres una niña. Alejandro dijo que aún eres inmadura, pero después de 2 años de matrimonio, ya deberías tener algo de juicio. Me sermoneaba como si fuera mi madre. Ni mi propio padre me había hablado así. ¿Ha oído suficiente? ¿No tiene nada más que decir? Si no, me voy. Elena, te lo digo con buena intención. No quiero veros romper. Alejandro es una persona importante en mi vida. Quiero que sea feliz. Ya hemos firmado los papeles del divorcio. Si quieres hacerlo feliz, llévatelo rápido y cásate con él. Si la señorita Roca se casa, él estará contento, y su suegra y su cuñada estarán aún más contentas. Toda la familia feliz y unida. Felicidades de antemano por convertirse en la señora Vargas. Seguía sonriendo mientras la miraba, pero la mano que escondía a mi espalda estaba apretada con tanta fuerza que mis nudillos se habían vuelto blancos. La palma de mi mano me dolía como si fuera a desgarrarse. Por mucho que doliera, no debía mostrarle una lágrima. Ese maldito Alejandro se había atrevido a menospreciarme delante de su primer amor. Sí, soy inmadura, infantil y sin juicio. Pero, ¿quién se casó conmigo? ¿Quién prometió tratarme bien, cuidarme y hacerme feliz siempre? Antes de la boda, él mismo me llevó ante la tumba de su difunta madre, se arrodilló y juró que me cuidaría como a una niña. Y luego, fue él mismo quien me acusó de ser infantil e inmadura. Pero durante 2 años como su esposa, me levanté temprano para preparar el desayuno, cuidé de la casa, e incluso limpié la habitación de Carla, y lavé su ropa. Fui de compras con su madre, le llevé el bolso, le serví agua y jugué a las cartas con ella. Acompañé a su padre a las revisiones médicas, y aprendí a cocinarle caldos nutritivos. Cuando él llegaba borracho y se sentía mal, le preparaba bebidas para la resaca. Cuando se iba de viaje de negocios durante un mes, yo lo extrañaba tanto que lloraba en mitad de la noche, pero no me atrevía a llamarlo ni a hacer una videollamada para no molestarlo. Durante 2 años de matrimonio, el tiempo que pasaba en casa se podía contar con los dedos de una mano. Mi mundo giraba a su alrededor, y poco a poco empezó a girar en torno a toda la familia Vargas. Por mucho que me despreciaran, apretaba los dientes y aguantaba, porque lo amaba. Como una tonta, puse en práctica la frase amar todo lo que pertenece a la persona amada. Si a veces hacía un berrinche o me ponía cabezota, era solo para conseguir un poco de atención de mi marido. Pero, ¿y él? Siempre frío. Solo me besaba y me susurraba algunas palabras dulces cuando tenía ganas. El resto del tiempo siempre con esa cara de asceta, distante como un extraño. ¿Y se supone que tengo que ser más juiciosa, más madura? Durante más de 2 años, no he sido feliz ni un solo momento. Y cuando por fin exijo el divorcio con firmeza, su amante viene a reírse de mí y a ridiculizarme. ¿Qué más tengo que soportar? Si Paloma seguía provocándome, estaba dispuesta a montar un escándalo para que ambos lo vieran. Hasta un gusano se revuelve si lo pisan. Pero ella no me dio la oportunidad. Quizás mis últimas palabras la habían enfadado, porque se puso pálida como un fantasma. Estaba tan blanca y lloraba de una manera tan patética que estuve a punto de pedirle ayuda a Ana. Entonces, Paloma extendió la mano hacia mí. Instintivamente, pensé que iba a pegarme y le aparté la mano. Pero ella se tambaleó y cayó al suelo sin fuerzas, como un saco de plumas. Ana corrió alarmada. Cuando íbamos a ayudarla a levantarse, de repente se agarró el vientre y gimió con voz débil. Elena, por favor, llama a una ambulancia. Estoy embarazada. Aún estoy tomando progesterona para el embarazo. Al oír eso, Ana se giró para mirarme. Yo también me quedé atónita durante unos segundos, y entonces comprendí algo. Alejandro y ella no se habían reencontrado recientemente. El año pasado, en mi cumpleaños, se encontraron en el extranjero. Este año, él también había ido de viaje de negocios allí. Había invertido tiempo, esfuerzo y dinero en el divorcio internacional de Paloma. Entonces, ¿el hijo que llevaba en su vientre no sería de Alejandro? Toda la fortaleza, la frialdad y la resignación que había construido se derrumbaron en ese instante. Me quedé allí, aturdida. Mi vista se nubló. Ana me sacudió, alarmada. Elena, no te asustes. Si quieres llorar, llora. No te quedes así, me das miedo. Las lágrimas brotaron,
pero mi garganta estaba bloqueada por una mano invisible. No podía llorar en voz alta, ni hablar. Eso me oprimía, me ahogaba. Mi corazón se rompía en 1000 pedazos. No quería imaginar esas escenas. Alejandro acostado junto a Paloma, él besándola. No quería imaginar lo mucho que le diría que la amaba cuando estuvieran juntos. La llevaron a urgencias y entró en la sala de exploración. Yo también sentí una pesadez en el bajo vientre, quizás por haber bebido algo frío. Fui al baño y vi una mancha de sangre roja en mi ropa interior. Pensé que me había venido la regla y me puse una compresa de las que llevaba de repuesto. Cuando volví del baño, vi a Alejandro salir apresuradamente del ascensor y caminar hacia la sala de exploración. Incluso en su espalda se notaba la preocupación y el pánico. De repente, no pude mantenerme en pie y me apoyé en la pared. Solo cuando desapareció de mi vista, me di la vuelta y salí del hospital como un alma en pena. De camino a casa mi padre me llamó. «Elena, os llevabais bien. ¿Por qué quieres divorciarte de Alejandro?» La voz de mi padre estaba cargada de cansancio. En los últimos años, gracias a Alejandro, he podido mantener algunos negocios a flote. Ahora que te has divorciado, todos los proyectos se han cancelado y he perdido 20 millones de euros. Elena, ¿qué voy a hacer ahora? Me quedé parada en la acera, mirando el sol abrasador. Yo había ganado 20 millones de euros, y mi padre había perdido 20 millones. Sin el apoyo de Alejandro, el negocio de mi padre se derrumbaba sin remedio. No podía ver a mi padre, ya mayor, seguir luchando, así que empecé a enviar currículums. Estudié diseño, pero sin experiencia, la mayoría me rechazaban. Afortunadamente, cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Una pequeña agencia de publicidad me aceptó como becaria. El sueldo era bajo y el trabajo, duro. Desde pequeña, mi padre me había criado entre algodones. Después de que mi madre muriera prematuramente, para que no sufriera, no se volvió a casar y me crió solo. Nunca me había dejado pasar penurias. Por eso era algo frágil, criada como una princesa. El trabajo duro me costaba mucho, pero aguanté con firmeza. Solo el dolor de mi corazón era difícil de tragar, especialmente cuando Carla, usando la cuenta de otra persona, me envió unas fotos. Todas eran capturas de pantalla de publicaciones de Paloma en redes sociales. En una, acariciaba tiernamente su vientre con una sonrisa serena. Debajo ponía: «Menos mal que estás bien. Qué suerte tenerte. Gracias a la vida por darme a esta persona, esta emoción. Quédate siempre a mi lado». Sin expresión bloqueé esa cuenta. Después de eso, Paloma estuvo tranquila un tiempo. Yo me sumergí en el trabajo extra. No quería ir a casa y darle vueltas a la cabeza. Pero una noche, mientras hacía horas extra, fui a por agua y me desmayé. Me llevaron al hospital. En un momento de lucidez, llamé a Ana. Cuando el médico, después de examinarme, me informó de que estaba embarazada de 5 semanas, me quedé completamente en shock. Ana, emocionada, quiso llamar a Alejandro, pero la agarré de la mano con fuerza. Si ni yo su madre le importaba, menos aún mi hijo. Él no me ama. No puede amar a un hijo mío. Si se lo digo, pensará que estoy imitando a Paloma. Sí, pensará que incluso en el embarazo la estoy imitando. Ana vio mi rostro pálido y rompió a llorar. Quise consolarla, pero en cuanto abrí la boca, las lágrimas brotaron a borbotones. No quiero a este niño. No quiero que, como yo, viva toda su vida sin recibir un amor completo. Pero no podía hacerlo. Este niño era de Alejandro y mío. Si es una niña, ¿le gustará un poquito a Alejandro? Si es un niño, ¿crecerá para ser tan alto y guapo como él? Me abracé el vientre y me acurruqué. No me atrevía a pensar más. Oí abrirse la puerta. Pensando que era Marcos, dije con cansancio: «Señor Rey, ¿cuántas veces tengo que decírselo? De verdad que no puedo volver con usted». Pero no hubo respuesta. Oí la puerta cerrarse muy silenciosamente. Abrí los ojos de inmediato y me giré. Alejandro se acercaba. Seguía vistiendo como siempre, con un traje negro. Camisa, corbata, cinturón, todo elegido por mí. Seguía llevando gafas. Probablemente acababa de salir de la oficina, su rostro mostraba cansancio. Parecía un poco más delgado, y las ojeras bajo sus ojos eran más pronunciadas. Giré la cabeza hacia el otro lado. Sabía que había vuelto a pasar la noche en vela, que su vida volvía a ser irregular. Ana me dijo que estabas enferma y en el hospital. Se acercó y se sentó en el borde de mi cama. Con total naturalidad me tomó la mano. Acababa de quitarme la vía, y mi mano, donde había estado la aguja, estaba fría. Él la tomó y frunció el ceño. «¿Por qué tienes las manos tan frías?» Cerré los ojos e intenté retirar la mano,
pero él la envolvió suavemente. Elena, dijo mi nombre. Sentí un nudo en la garganta. Aunque tenía los ojos cerrados, las lágrimas cayeron en silencio. La empresa ha estado muy ocupada últimamente. Ya sabes, no dije nada, pero él continuó. Pero no podía concentrarme. Elena, si no he venido a buscarte estos días ha sido porque he estado pensando detenidamente por qué querías el divorcio. Seguía sin querer hablar, pero las lágrimas no paraban de caer. Al principio pensé que era por Marcos, que por eso estabas tan decidida a romper. En ese momento, estaba tan enfadado y fui tan estúpido que acepté. Su voz era grave, teñida de arrepentimiento. No pude evitarlo, abrí los ojos y lo miré. Alejandro, no sabes. Elena, me equivoqué. No entendí nada. Me apretó la mano. Sus ojos estaban llenos de disculpa y pesar. Negué con la cabeza con vehemencia. No lo sabes. Nunca entenderás por qué tuve que insistir en el divorcio. Soy así. Terca, con un orgullo que llega al cielo, no tolero ni una mota de polvo en mis ojos. Prefiero sufrir sola antes que ceder. Por el trabajo, te he descuidado estos 2 años. Me he perdido muchas cosas. Seguí negando con la cabeza. No es por el trabajo. Ya no soy una niña inmadura. Sé lo importante que es el trabajo para un hombre. He enviado a Carla a estudiar al extranjero. Solo le doy 500 euros al mes para sus gastos. El resto tendrá que ganárselo ella. Me quedé sorprendida. Alejandro solo tenía una hermana y su relación era muy estrecha. Siempre la había mimado. 500 euros era suficiente para un estudiante normal. Pero para ella, que estaba acostumbrada a gastar, no le llegaría ni para un vestido. Si no hubieras pedido el divorcio, probablemente seguiría engañado por ella. Su mirada era fría, pero al mirarme a mí, estaba llena de arrepentimiento. La verdad es que nunca lo había culpado por el trabajo. Carla era muy buena actriz. Cada vez que él estaba en casa, ella fingía ser la hermana buena. Yo no quería que él se preocupara por las nimiedades de la casa, así que nunca me quejé. Total, esas niñerías no me hacían perder peso. Podía soportarlas. Mi decisión firme de divorciarme fue lo que reventó el absceso. Carla, demasiado triunfante, reveló su verdadera cara delante de él. Cuando aprenda a respetarte como su cuñada, entonces hablaremos. No hace falta ser tan severo. Solo es que no le caigo bien como cuñada. No es un gran pecado. Le guste o no, tiene que aceptarlo. No le guste o no, tiene que tragar. Mi única esposa eres tú, Elena. Pero, Paloma, siempre te ha gustado ella. ¿Quién dice que me gusta? Frunció el ceño y me dio un golpecito en la frente. ¿De dónde sacas esas ideas tan raras? Pero guardaste una foto de los dos en tu ordenador. Y la ayudaste con su divorcio. Y el año pasado, en mi cumpleaños, dijiste que ibas de viaje de negocios y al final estabas tomando el té con ella, y yo ni siquiera recibí un feliz cumpleaños. Se me quebró la voz. Tengo mucho amor propio y orgullo, así que nunca me había atrevido a preguntar estas cosas. ¿La foto? ¿Te refieres a la que está en esa carpeta? Ella te sonreía tan dulcemente. ¿Te refieres a esta? Sacó su móvil y me mostró una foto. Era la misma que estaba en su ordenador. Asentí con fuerza. Esa misma. Inesperadamente, Alejandro se echó a reír. Era un hombre que casi nunca reía. Este hombre era originalmente estricto, frío, casi despiadado. En los 2 años que fui su esposa, las veces que me había sonreído se podían contar con los dedos de una mano. Me quedé atontada sin darme cuenta. Se quitó las gafas y, con una sonrisa de resignación, negó con la cabeza. Luego, extendió la mano y me apartó el flequillo. Tonta. Su tonta fue tan tierno que casi me mareo. Mira bien la foto otra vez. Arriba a la izquierda. ¿No hay alguien que conoces? Me sequé rápidamente las lágrimas, abrí bien los ojos y miré con atención. En la esquina superior izquierda había 2 personas, una pareja. La chica llevaba el pelo teñido de un azul oscuro, un top y una falda de tablas. Muy moderna. A su lado, un chico alto y guapo le hacía juego. Pero lo que me sorprendió fue... Esa soy yo, abrí los ojos como platos. ¿Por qué estoy yo en la foto? Un momento. El que está a mi lado parece Marcos. Debe de ser de cuando salía con él en la universidad. Miré a Alejandro atónita. ¿Qué está pasando? Ese día fui a la universidad por un asunto, y al pasar por el campo de deportes, te vi. Iba a saludarte, pero entonces apareció tu novio. Su voz era tranquila, pero me pareció percibir un ligero tono de celos. Mentira, en ese entonces no te conocía. Nos conocimos en la cita a ciegas. Alejandro me miró fijamente de repente. Elena, tú rompiste la promesa primero. Tú me olvidaste primero. Me quedé completamente perpleja. Él, un poco enfadado, volvió a su habitual frialdad. Si no te acuerdas, olvídalo. Descansa.
Alejandro. Instintivamente, le agarré de la manga, a punto de hacer un puchero, cuando de repente recordé que nos habíamos divorciado. Rápidamente solté la mano. Él miró su reloj. Tengo que ir a una reunión. Es muy importante. Vendré a recogerte por la tarde para que te den el alta. Haremos otra revisión juntos. Justo cuando iba a levantarse, no pude evitar preguntar: Alejandro, ¿Paloma está realmente embarazada? Me miró. Sí. Sentí como si alguien me apretara el corazón con fuerza. Mi pequeño cuerpo parecía aún más menudo dentro del holgado pijama del hospital. La mirada de Alejandro se suavizó. Se acercó y me acarició la mejilla con ternura. No pienses tonterías y descansa. Quería preguntarle si el hijo de ella era suyo, pero las palabras no salieron. La llevamos al hospital a tiempo, así que está bien. No te preocupes demasiado, y aunque realmente pasara algo, no tiene nada que ver contigo. ¿Pensaba que estaba preocupada por la seguridad del feto de Paloma? Me enfadé tanto que ya no quise hablar. Lo empujé y le dije: vete a tu reunión rápido. Parecía que de verdad estaba ocupado. Me dijo que descansara y se fue a toda prisa. Mi mente era un lío de hilos enredados y no podía quedarme más en el hospital. Además, dijo que por la tarde me llevaría a hacer otra revisión, y yo no quería que supiera que estaba embarazada. Me cambié, me di el alta a escondidas y volví a casa. Quizás por el embarazo, mi cuerpo se dormía fácilmente. Después de ducharme, me acosté y me quedé dormida al instante. Cuando me desperté, oí un leve ruido fuera y abrí la puerta. ¿Te has despertado? Alejandro estaba de pie junto a la mesa del comedor y se giró para mirarme. Seguía con camisa y pantalones negros. Cintura esbelta, cuerpo firme, sin zapatillas. Se acercó y al ver mis pies descalzos sobre el suelo frío, frunció ligeramente el ceño y me trajo unas zapatillas. Se agachó y me las puso. Al final, lo llamé por su nombre. Alejandro. Dime. El día que Paloma volvió, ¿estuviste con ella? Terminó de ponerme las zapatillas, me sentó a la mesa y solo entonces respondió: ese día estuve toda la noche en la oficina trabajando. ¿No me estás engañando? Nunca te he engañado, Elena. Eres tú la que nunca ha querido creerme. Extendió la mano y me acarició la cara. El año pasado, en tu cumpleaños, cuando dije que iba de viaje de negocios, el viaje era real, pero encontrarme con ella fue una coincidencia. Ese día me pidió que le presentara a un abogado, y a partir de entonces empezamos a tener contacto. No sabía a quién creer, pero las palabras que acababa de decir me las creí sin querer. Pero, ¿y esos mensajes ambiguos en las redes sociales de Paloma? De repente me acordé y fui a por mi móvil. Había guardado las capturas de pantalla que me había enviado Carla. Mira esto. Le enseñé las fotos a Alejandro. Se quedó en silencio, luego sacó su propio móvil y abrió las redes sociales de Paloma. Tenía la configuración para mostrar solo los últimos 6 meses. Pero esa publicación no estaba. Era evidente que le había ocultado esa publicación a él. De repente lo entendí. Alejandro no sentía nada por ella, pero Paloma sí. Ese día simplemente me estaba siguiendo la corriente. Pensándolo bien, era cierto que no habían estado juntos ese día. La expresión de Alejandro se endureció. A los hombres no les gustan las mujeres que usan este tipo de trucos. Quizás solo quería recordar los viejos tiempos contigo, dije, todavía incómoda. Después de todo, eran compañeros de universidad, y eran muy cercanos. ¿Qué viejos tiempos? Parecía molesto. En la universidad ella era la novia de mi mejor amigo, el que estaba a su lado en la foto. La ayudé por lealtad a los viejos tiempos. Me miró profundamente. Ese amigo murió en un accidente. Antes de irse, me pidió que cuidara de Paloma. Su marido americano era un maltratador y la engañó cuando estaba embarazada. Por eso le puse el mejor abogado del grupo para ayudarla con el divorcio internacional. Me sentí culpable y mi voz se suavizó. Lo siento, pensé que ese niño era tuyo. ¿Es que solo tienes esas cosas en la cabeza? Me pellizcó la mejilla enfadado. Con una como tú ya tengo suficiente. ¿Crees que tengo tiempo para mirar a otras? Me dolió y quise protestar. Claramente era yo la que no podía con él. Me miró. Su mirada cambió gradualmente. De repente, me asusté e instintivamente me cubrí el vientre. Desde que pedí el divorcio, no habíamos tenido relaciones. Sabía que él no se satisfacía fácilmente. Parece que la cena tendría que esperar. Alejandro me levantó en brazos y se dirigió al dormitorio. Mi corazón latía con fuerza. Cuando me acostó en la cama y empezó a desabrocharse la camisa, rápidamente le rodeé la cintura con los brazos y escondí la cara en su pecho. Y susurré: Alejandro, tengo un bebé en la barriga. Ahora no podemos hacer eso, ¿verdad?
Sus dedos, que desabrochaban los botones, se detuvieron un instante. Me acurruqué en sus brazos, nerviosa, mordiéndome el labio con fuerza. Mis dedos, entrelazados detrás de su cintura, también se apretaron, formando un pequeño nudo de tensión. Elena me puso una mano en la nuca. Alejandro, no estoy imitando a Paloma. Quedarse embarazada no es algo que se pueda imitar. Este bebé apareció porque tú me acosaste. Me hundí de nuevo en su pecho. Su olor, su calor. Lo extrañaba locamente. La última noche que pasamos juntos, se habían acabado los preservativos en casa. Alejandro siempre había sido prudente y nunca había descuidado esas cosas. Pero esa noche, por alguna razón, fue especialmente intenso y brusco. Por primera vez, no insistió en la protección, a pesar de que sabía que estaba en mis días seguros. Pero siempre hay excepciones para todo. Ahora que lo pienso, probablemente fue cuando se extendió la noticia de que Marcos había roto con su novia y se preparaba para volver. Su comportamiento de esa noche probablemente fue por celos. Una leve dulzura floreció en mi corazón, pero tenía miedo de que fuera solo mi imaginación. Entonces, ¿te desmayaste porque estabas embarazada? Me acarició suavemente la nuca. Sus dedos largos y delgados se deslizaron por mi cabello y finalmente me abrazaron con fuerza. Me desmayé, me llevaron al hospital y allí me enteré de que estaba embarazada. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque estaba enfadada contigo. Pensaba que tú y Paloma ibais a tener un hijo. Elena, dijo Alejandro con un tono de resignación, pero un poco enfadado. ¿Tienes alguna idea clara de las cosas? ¿Qué? Soy tu marido. Las demás mujeres no tienen nada que ver conmigo. Alejandro, entonces dime, ¿te casaste conmigo porque te gustaba? Estaba completamente confundida. Sentía que si me decía una sola palabra cariñosa, me venderían y yo contaría el dinero felizmente. Claro que no. Una sola frase de Alejandro me hizo caer de mi hermoso sueño a la realidad. Fue porque eres tonta. Tenía una expresión de total impotencia. Elena, ¿te afectó el cerebro alguna fiebre alta de pequeña? Un hombre como yo, que dirige todo el grupo Vargas con mis propias manos, aunque no pueda decidir completamente mi matrimonio, llevo las riendas. Tu familia no es pobre, pero comparada con la nuestra, no es nada. Tu padre depende de mí para sus negocios. No me aporta ninguna ayuda. De repente, le agarré de la manga. Alejandro, ¿no me digas que siempre has estado enamorado de mí en secreto? ¿Y por eso guardabas esa foto que ni siquiera era un retrato decente de los dos? Alejandro bajó la cabeza de repente. Justo cuando terminé de hablar, me tomó la cara con ambas manos y me besó. Intenté decir algo más, pero me besó más profundamente. Pronto, me sentí mareada por su beso, derritiéndome en sus brazos. No podía pensar en nada. Por supuesto, al final no hicimos nada. Me quedé tumbada boca abajo en la almohada, sonrojada, y Alejandro fue al baño a darse una ducha fría. Escuchando el sonido del agua corriendo desde dentro, y pensando en la situación de antes, enterré la cara en la almohada y reí en silencio. A la mañana siguiente, Alejandro me llevó al ginecólogo. Al llegar, nos encontramos con Paloma, que también venía a una revisión. Su mirada brilló un instante, pero al verme, se ensombreció y su rostro adoptó una expresión frágil y lastimera. Alejandro se acercó rápidamente con una sonrisa amable. No me gustaba, pero como Alejandro me tenía rodeada la cintura y no la soltó ni un ápice a pesar de la presencia de Paloma, no me molesté en enfadarme. No soy una persona rencorosa. En el buen sentido soy despreocupada. En el malo, tonta. Así que no me importan las injusticias. Paloma. Como si yo no existiera, le habló a Alejandro. Alejandro, dentro de unos días hay una reunión de antiguos alumnos de la universidad, ¿vendrás? Hace años que no veo a los amigos, así que no creo que pueda ir. ¿Por qué? ¿Estás muy ocupado con el trabajo? Elena está embarazada y quiero pasar más tiempo con ella. Alejandro le dedicó una sonrisa muy leve. Si no tienes nada más que decir, voy a llevar a Elena a la consulta. El rostro de Paloma se puso blanco. Claramente, no esperaba esta situación en absoluto. Se quedó un rato aturdida, sin decir nada. Alejandro me abrazó y entró directamente en la consulta. Paloma llamó desde atrás. Alejandro, os habéis divorciado. Entonces Elena tartamudeó, sin hablar claramente a propósito. Era su táctica habitual. No abrí la boca. El asunto de Paloma era algo que Alejandro había provocado, así que él debía resolverlo. ¿Qué quieres decir? ¿O crees que soy tan estúpido como para dejarme manipular por cualquiera? Sus palabras en realidad fueron bastante duras. No es eso, Alejandro. Solo me preocupaba que te engañaran. Paloma volvió a poner cara de estar a punto de llorar. Negué ligeramente con la cabeza y abrí la boca.
Mi marido sí que parece alguien de quien hay que preocuparse por si lo engañan. ¿No es así, señorita Roca? Elena, ¿qué quieres decir con eso? Alejandro y yo nos conocemos desde hace muchos años. ¿Cómo podría engañarlo? No respondí, solo sonreí y miré a Alejandro. Paloma, después de hablar, pareció darse cuenta de que había metido la pata e inmediatamente puso cara de arrepentimiento. Siendo sinceros, tu relación con mi amigo solo fue un romance universitario. Antes de irse, me pidió que te cuidara. En estos años, he cumplido con mi deber. Señorita Roca, Elena acaba de saber que está embarazada. Necesita tranquilidad y evitar sobresaltos. En el futuro, te agradecería que evitaras decir cosas ambiguas que puedan dar lugar a malentendidos delante de ella. Ah, y también que dejes de publicar cosas en redes sociales que puedan dar lugar a malentendidos. Dicho esto, Alejandro no le dio tiempo a decir nada más y me llevó a la consulta. Cuando salimos de la consulta, Paloma ya se había ido. No volverá a aparecer delante de ti. Alejandro me apartó suavemente un mechón de pelo de la cara. Elena, en el futuro, ¿podrías contarme las cosas a mí primero? Pero antes estabas demasiado ocupado. Siempre volvías muy tarde, y por la mañana, cuando me levantaba, ya te habías ido. El tiempo que podía verte era muy poco. Por eso no sabía cómo me trataba su familia. Con su padre en casa, su madre, aunque no le gustara, tenía que guardar las apariencias. Alejandro me miró un buen rato y de repente me abrazó. He acondicionado el chalet de la finca. A partir de hoy, viviremos allí solos. Alejandro, no esperaba que dijera algo así. Eres el hijo mayor. Acabas de enviar a Carla a estudiar al extranjero. Solo te tienen a ti junto a tus padres. Antes me equivoqué. Te traje a casa y no te protegí. No sé cuánto has sufrido. Alejandro me secó suavemente la comisura de los ojos enrojecidos. Elena, lo siento. Mis lágrimas brotaron de inmediato. Alejandro, no te culpo. Yo también tenía muchos defectos. Si hubiera sido más madura y juiciosa, quizás le habría gustado más a tu madre. Eso no importa. Con que me gustes a mí, es suficiente. Alejandro me secó suavemente las lágrimas, pero yo lloré aún más. Alejandro, ¿soy muy infantil e inmadura? No soy como otras esposas. Amable, madura, que lo hace todo bien. No tienes que ser como nadie. Solo tienes que ser Elena. Hablas muy bien. ¿Quién fue el que no me dejaba teñirme el pelo ni ponerme faldas o pantalones cortos? Alejandro se echó a reír de repente. Se inclinó y me dio un ligero beso en los ojos húmedos. Su nariz alta rozó suavemente la mía, frotándose con cariño. Tonta. ¿Qué marido quiere que su mujer se vista así para que otros la miren? Pero antes me equivoqué. A partir de ahora, vístete como quieras. Si a ti te gusta, no me meteré. Por supuesto, todavía tenía otras razones que yo no sabía. En la universidad yo siempre vestía de forma llamativa, y Marcos tenía un estilo muy sofisticado y occidental. Los dos juntos quedábamos muy bien. Más tarde, después de conocerme en la cita a ciegas, Alejandro influyó sutilmente en mí para que cambiara mi estilo. Yo pensaba que le gustaba el estilo dulce y femenino, pero en realidad quería borrar de mí cualquier rastro relacionado con Marcos. Miró a la pequeña mujer en sus brazos, la niña que bajo la lluvia torrencial lloraba abrazada a un conejo de peluche frente a la tumba de su madre. La niña que había conmovido su corazón y que nunca podría olvidar. Ahora era su esposa, y pronto sería la madre de su hijo. Quería que ella fuera siempre pura, siempre como una niña. Él cargaría con el mundo entero sobre sus hombros para proteger toda la belleza pura que había en ella. Así que estaba celoso, ¿verdad? Alejandro, dilo. ¿Estabas celoso, verdad? Le agarré del cuello de la camisa, sacudiéndolo y haciendo un puchero. No quieres admitir que te enamoraste de mi belleza, ¿verdad? No te gustaba que otros miraran mi cintura fina y mis piernas largas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Crees que todavía tienes una cintura fina? Me tocó el vientre todavía plano, susurrándome al oído para picarme. Eso es por el bebé. No puedes burlarte de mí por estar gorda porque estoy embarazada. Protesté en voz alta, sacando la barriga a propósito. Alejandro, aunque engorde, tienes que quererme. ¡Tienes que quererme! Ten cuidado, que el bebé te oiga y se ría de su mamá. Alejandro, resignado, me tomó de la mano. ¿No tienes hambre? ¿No querías comer hot pot? El bebé es del tamaño de un guisante. ¿Qué va a entender para reírse? Le apreté la mano con fuerza. Nuestros 10 dedos se entrelazaron. Él era originalmente una persona fría y estricta. Nunca lo había oído decir palabras duras. Pero ahora, al oír las palabras que se me habían escapado, solo frunció el ceño, sin regañarme en absoluto. De repente, me di cuenta. Antes, entre nosotros, había muchos pequeños detalles que me permitían darme cuenta de que él siempre me estaba tolerando. Pero antes,
Nunca les presté atención. Siempre soportó en silencio mi carácter caprichoso, mi torpeza al hablar, e incluso mi desorden y mi torpeza. El tiempo que pasaba en casa no era mucho, pero cada vez que volvía, por muy tarde que fuera, me besaba, incluso cuando estaba profundamente dormida. Y cada mañana, cuando se iba, siempre me daba un beso de despedida. En los 2 años y medio como su esposa, él se levantaba a las 6 de la mañana todos los días, pero yo, su esposa, casi nunca me levanté con él, rara vez le preparé el desayuno o le até la corbata. De repente sentí que realmente no estaba a la altura. Me sumergí en emociones negativas, magnificando mis quejas y dudas, olvidando sus sacrificios y su tolerancia. Fue esa inseguridad la que me hizo infeliz, y la que hizo que él, ocupado como estaba, se sintiera confundido por mis berrinches inútiles. Cariño, en cuanto nos sentamos en el coche, no pude evitar abrazarlo. La verdad es que casi nunca lo llamaba cariño. Solo en la cama, cuando teníamos relaciones, me obligaba a llamarlo así. Enterré la cara en su ancha espalda. La dulzura de mi corazón fue devorando gradualmente el resentimiento. Este es mi hombre, mi marido, el padre de mi hijo. Soy muy afortunada de haberme casado con este hombre. ¿Te encuentras mal? Alejandro se giró preocupado, tomándome por los hombros y preguntando en voz baja. Negué con la cabeza y extendí los brazos para que me abrazara. Antes, sin estar segura de sus sentimientos, le hacía pucheros. Ahora que sabía que se preocupaba por mí, quería hacerle pucheros todo el día. Alejandro me abrazó. ¿Por qué te has vuelto tan mimosa? Porque quiero ser mimosa contigo. Antes no me atrevía. ¿Que no te atrevías? No sé quién ha sido tan mimosa desde que nos casamos. Me dio un ligero beso en el lóbulo de la oreja. ¿Cuándo? ¿Cuándo no? Cada vez que decías que estabas cansada, que te dolía, y después de que yo te atendiera con todas mis fuerzas, me abrazabas llorando y diciendo que te estaba acosando. Es que de verdad me acosabas, aprovechándote de que eres alto y fuerte. Es que no sabes apreciar la suerte que tienes. ¿Y si se la doy a otra? No la quiero. Me muero de cansancio. Ni lo sueñes. Esta suerte es solo para mí. Alejandro me besó. Primero comamos. Después de comer, en casa, ajustaremos cuentas lentamente. Me llevó a comer hot pot. No le gustaban los sitios con olor a aceite, pero como a mí me gustaba, me acompañó. Al terminar de comer, cuando íbamos a irnos, nos encontramos con Mónica Herrera. Había venido a comer hot pot con unas amigas. En cuanto vio a Alejandro y a mí de la mano, Mónica se mordió el labio y sus ojos se enrojecieron. Llevaba más de 2 años siendo la esposa de Alejandro, y ella todavía no parecía haberse acostumbrado. Mónica, enfadada, hinchó las mejillas. Parecía un pez globo, y la verdad es que era un poco mona. Pensándolo bien, aunque nos odiábamos, Mónica no era de las que conspiran a tus espaldas. Así que, en realidad, no teníamos un rencor profundo. Simplemente, desde pequeñas me gustaba picarla, y hoy también. Al pasar a su lado, Mónica me miró con furia y preguntó, «Elena, ¿habéis vuelto?» Asentí. «Sí, hemos vuelto». Mónica estaba celosa y enfadada, pero dijo una cosa. «No eras del todo tonta. Ah, la última vez que me llamaste me dijiste que Alejandro se había casado con cualquiera por despecho, ¿recuerdas?» Mónica, avergonzada, miró de reojo a Alejandro e intentó explicar algo. Yo continué triunfante. «Lo siento, pero la persona que lo despechó probablemente también fui yo». «¿Qué?» Mónica claramente no lo creía. Abrió los ojos como platos. «Silencio, que vas a asustar al bebé que llevo en la barriga». Me abracé el vientre de inmediato y me acurruqué en los brazos de Alejandro. Él, cooperando, me abrazó con fuerza. «Elena, ¿estás embarazada?» Mónica parecía en shock. ¿No decía Alejandro que te odiaba y que no tendría hijos contigo? ¿Quién lo dice? Antes de que pudiera responder, la expresión de Alejandro se volvió gélida. Mónica, asustada, tartamudeó. Bueno, es que la gente lo rumoreaba. Carla también lo decía, solo repetía lo que oía, no me lo inventé. ¿Crees que yo me casaría con una mujer a la que no amo? Mónica negó rápidamente con la cabeza. Casi se pone a llorar. Le tiré de la manga. Ya está, tengo sueño. Vámonos a casa. Alejandro no dijo nada más y me llevó en brazos. Me giré para mirar a Mónica y le dije con una sonrisa. Mónica, en realidad eres muy guapa. Seguro que aparecerá un hombre que te ame de verdad. Mónica estaba acostumbrada a discutir conmigo y por reflejo quiso replicar, pero pareció contenerse por la presencia de Alejandro. Parece que la gente feliz se vuelve más amable y generosa. Incluso con Mónica, mi enemiga de la infancia, quería desearle lo mejor. Cuando cumplí los 3 meses de embarazo, el médico dijo que mi estado era muy estable y que el feto crecía bien.
e insinuó sutilmente que Alejandro y yo podíamos volver a tener vida de pareja. Pero como mi barriga había crecido un poco y mi cintura ya no era tan fina como antes, me sentía un poco avergonzada. Esa noche, después de que Alejandro me ayudara a bañarme y volviéramos a la habitación, me metí debajo de las sábanas y no saqué la cara, hasta que él salió de la ducha. Levantó las sábanas. Su cuerpo todavía desprendía el frescor del agua de la ducha. Me daba tanta vergüenza que ni siquiera lo miré. Aunque éramos un matrimonio de varios años, en ese momento parecía nuestra primera noche. Mucho después, cuando empezó a oírse el sonido de la lluvia afuera, todo terminó. Me acurruqué en sus brazos, perezosa, sin ganas de decir nada. Su aliento me envolvía, dándome una sensación de seguridad incomparable. Alejandro. Dime. Nuestro bebé. ¿Qué te parece si lo llamamos Brotito? Es un nombre un poco raro. Es mono, como un brote que crece hasta convertirse en una planta, como si estuviera brotando en mi barriga. Entonces tendremos que buscarle un nombre elegante más adelante. Lo pensaré. He estudiado más que tú. Bostecé en sus brazos, le abracé la cintura y murmuré: ¡qué sueño! Cuando nazca Brotito, se lo contaré todo. Le diré que su papá siempre acosaba a su mamá. Dicho esto, creo que me quedé dormida. Por eso no oí las palabras que Alejandro me susurró al oído. Tonta, porque te amo y me gustas. Siempre querré acosarte así.